Vamos a hablar con Jorge Magluf, que es analista político, bueno, es además un reconocido encuestador de la provincia. Jorge, Sebastián Carbone y Daniel Cerolena, te saludan. ¿Cómo andás? Sebastián, Daniel, ¿cómo andan? Buena semana, Eh, audiencia. ¿Con qué sensaciones te quedaste, Jorge, de lo de ayer? Bueno, todavía con viendo cómo decanta, digamos, lo de ayer, del debate de ayer, que en principio, en mi opinión, fue un poquito más interesante y más encendido que el primero, con un saldo diferente a lo que dejó el primero, para mi forma de interpretar lo que pasó en el anterior debate. Si tuviera que decir quién fue un ganador, yo opinaba, y opino en realidad, de que era Milei y Massa, y si tenía que decir quién era la más o la menos beneficiada, era Bullrich, Ajá, y creo que eso cambió en el segundo. sí. Me parece que la falta de iniciativa que tenía Bullrich en el primero la cubrió ahora, al menos la iniciativa, y eso toma más preponderancia en el sentido de que, según todas las encuestas, es la que más necesitaba patear el tablero, mover el Claro. avispero, llamarle como quiera. Jorge, se habla, o la inmensa mayoría, por no decir casi todas las encuestas, hablan de un escenario de balotaje entre Milei y Massa. Vos lo que decís es que Correcto. en ese escenario salieron a cuidar los dos y que Bullrich sabe que tiene que salir a romper un poco, a pisar el hormiguero. Exactamente, o sea, en términos futbolísticos, digamos, para que se entienda bien claramente, Bullrich va perdiendo 2-0 y tiene que mandar a cabecear al arquero prácticamente, Sí. o al menos los zagueros centrales, no menos de eso. Y pareciera que el primer debate los cuidó, y ahora no, ahora pareciera que quiso tomar el centro del ring, y me parece que lo tomó con mayor o menor eficacia, cada uno ahí hará su Sí, interpretación. pero coincido en Para que mí, le salió mejor ayer, ¿no? Fue un mucho mejor debate sí, de sí, ella ayer que el domingo pasado. sí, la intención seguro, si lo logró o no, bueno, en mi opinión, lo logró en alguna medida, por ahí por su forma de comunicar, que claramente intenta mostrarse como una mujer con mucho carácter, que lo tiene, y con firmeza y con cierta autoridad, vamos a ponerlo entre comillas por lo menos, este, por ese fuego que intenta ponerle, en el camino, como que se come palabra, o le cambia el género de las palabras. O sea, Sí. cometió varios furcios en ese sentido, que yo no sé si son tan importantes, porque lo conceptual creo que estuvo. Sí, tuvo ayer, este es cierto que se atropelló un poco con las palabras, no Correcto, es una gran oradora. correcto. Igualmente el domingo pasado, ayer se atropelló con alguna palabra, pero por lo menos, digamos, sus frases tenían un sentido. El domingo Claro, pasado, cuando exactamente. habló de inflación, y de la compra de una vivienda, por ejemplo, digamos, eran frases contradictorias, estaba mucho más desarticulada. Me parece que creció mucho de un domingo al otro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, sí, no, yo de los tres candidatos con reales posibilidades de poder, en el primer debate, fue como te dije al inicio de la charla, fue la perdedora, vamos por ponerlo en título Sí. bien sencillo y bien blanco sobre negro. Y en esta, bueno, fue más peleado, más parejo, y logró que estemos hablando de esto. Bueno, creo que lo que estamos hablando, por lo poco que he visto en los medios nacionales y Sí. demás, más o menos está en sintonía a esas opiniones. Jorge, Fíjate, sí, eso es la foto de lo de ayer, pero si vos tuviese que ver la película completa con los dos debates, del 1 al 5, ¿cómo los viste? en cuanto a Mirá, a solidez, a quién le pudo sacar más jugo al debate. Pues a mí, por ejemplo, me da la sensación de que el caso de Milei no tuvo errores, muy importantes. Ayer tuvo ahí alguna, o pisó el palito en alguna, y Bullrich le ujú. marcó incluso algunas cosas fuertes, que me parece que estuvo bien, Bullrich en ese aspecto. Pero también es cierto que tuvo una versión, demasiado light de lo que es Milei, ¿no? No sé si es el Milei real o el que veníamos viendo hasta antes del debate. No sé si eso le juega a favor o no. En el primero, yo creo que, a favor o en contra, vamos a poner ese término en cuanto al pragmatismo o en cuanto a la eficacia electoral, digamos, ¿no? O sea, si subió o no su caudal electoral. Que claramente, si bien la gran pregunta
que uno escucha siempre cuando estamos en época de debate es si suma, si resta, si sirve, si no sirve, si cambia la opinión de la gente o no. Pregunta a la cual tiene una respuesta muy difícil, digamos, ¿no? Muy, la, la, la respuesta es que sí, pero en cuentagotas, y particularmente para el electorado que no tiene su voto totalmente definido, no el indeciso, sino no solo el indeciso en realidad, sino también aquel que tiene el voto un poco dudoso, que lo está pensando, que tiene una primera opción pero también tiene una segunda, y ahí ya hablamos de un porcentaje no menor del electorado, o al menos un porcentaje que una elección que no se presenta tan clara con el resultado. Me parece que el debate es un tema a tener en cuenta. Al menos de acá a las elecciones son los días que más importantes, digamos. Sí. O sea, es más importante, fue más importante este domingo que pasó que el sábado, el viernes o el jueves, digamos, porque bueno, el hecho de los 40 puntos de rating creo que también habla un poco de eso. Uh-huh. Y en cuanto a la numeración, yo creo que el promedio le era muy parecido a los tres principales, ¿no? Sí. Por lo que estábamos hablando, porque en el primero Bullrich quedó desdibujada, quedó en el centro, no quedó en el centro de la escena como debía haber quedado. Creo yo que el haber hecho de la conferencia de prensa, creo que hizo el día siguiente del debate anterior, fue un síntoma de que ella no quedó conforme, o que ese equipo no quedó conforme, y trató de revertir esa imagen. Así que yo creo que probablemente, y poniéndolo en contexto, esto quiere decir con los resultados de las encuestas que uno ve, que Milei está liderando, vemos, creería yo, que con los resultados de los dos debates, Sí. eso no ha cambiado demasiado, así que podríamos ponerlo como el mayor beneficiario, digamos, o al menos el menos perjudicado de los debates. exactamente. Sí. Uh-huh. Te hago la última. ¿Cuánto le preocupa a Val, Frigerio y a Echeverre lo que pasa a nivel nacional? ¿Cuánto sentís que los puede arrastrar? En el caso de, si querés, de Frigerio, puede ser el que más lo preocupe porque ya no tiene los votos de Larreta también. Juntos por el Cambio puede llegar a perder puntos a nivel nacional. ¿Cuánto lo puede impactar el candidato de Juntos por el Cambio acá en la provincia? Yo creo que es muy importante el compañero de fórmula de la categoría presidente. Yo soy convencido que en este tipo de elecciones, de elección múltiple de cargo ejecutivo, digamos, ya sea gobernador intendente, o mucho más en este caso, presidente, gobernador intendente, el arrastre que produce la parte de la boleta de presidente es muy importante, pero muy importante. Te diría que, te lo pongo en estos términos, en el caso de Juntos por el Cambio, sería más interesante que para sus objetivos, de que su militancia, entre comillas, o su gente, o su gente de campaña, lo que fuese, intente levantar más las performances de Bullrich que las de Frigerio mismo. Porque, te lo pongo con estos términos, con los focus group y con otras herramientas uno ve que la gente habla mucho de política en estos días, en estas semanas o incluso en estos meses, semanas largas, digamos, previo a las PASO y previo a las elecciones generales, situación que no pasa fuera del términos electorales. Y cuando habla de política, vos ves que, cuando profundizás en esto, ves que habla exclusivamente del tema nacional, que esto naturalmente sucede, o sea, siempre sucede en las elecciones nacionales, más allá de que vayan en conjunto con las provinciales y las locales. Y mucho más en esta elección en particular que irrumpió en escena un personaje muy charlable, muy polémico, muy pintoresco, si querés, que hace que todavía se hable más todavía de la cuestión nacional, que es Milei, digamos, ¿no? Muchas veces el eje de la charla del día a día de la gente, del elector, de la opinión pública, es Milei sí, Milei no, porque sí, porque no. Y después, bueno, a colación entra Massa y Bullrich en esa conversación. Uh-huh. Entonces, con ese contexto, yo creo que la categoría presidente va a tener un rol más que preponderante en el resultado final de la elección del domingo 22. Jorge, te agradezco el tiempo, un abrazo grande.
Gracias por comunicar y bueno, buena semana para todos. Hasta pronto. Jorge Macluf, de Grupo Mercado, hablando del impacto del debate de ayer, de la importancia, Pipo, dice él, que va a tener en la elección nacional, que uno la presume, ¿no? Sí, pero la sensación que daba, o por lo menos lo que algunos esperaban, es que fuera una cuestión de las PASO. De que el furor Milei en Entre Ríos es una cuestión de las PASO, y evidentemente no. O por lo menos Jorge lo que plantea es atentos a que la figura del presidente puede ser fundamental en la atracción de votos. Tuvo mucho corte la boleta de Milei en las PASO, sacó mucho más votos Milei que Echeverri, por ejemplo, o que el propio Romero acá. Pero queda claro que la figura de Milei impulsó a los números de Echeverri y a los números de Romero. El otro día trazábamos acá en la redacción un paralelo con lo que... un potencial, naturalmente, porque después tiene que ir a los números finos, pero cuando, siendo lo que es a la elección acá en Gualeguaychú, Romero en las PASO sacó el doble de votos que el flaco Carranza en las generales. Sí. Lo que te garantizaría 2 como mínimo concejales en un escenario repitiendo lo que son las PASO. Sí. Entonces, es un escenario totalmente distinto, totalmente impensado inclusive para muchos, y que posiciona una tercera fuerza. Y lo mismo pasa con los diputados de La Libertad Avanza. Carlos Damasco hoy, que va en segundo término, está perfectamente posicionado para ser diputado.